Dentro de lo que yo pude observar en algunos grupos en los que estuve por allí conversando, veía que claro, que hay algunos colectivos docentes que ya están con el proyecto encaminado y lo tenían tan andado que les costaba un poco como pensar en esa situación porque no la podían vivenciar de su propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, acá era un poco creatividad, había algunas propuestas que eran también bastante amplias, entonces los grupos le tenían que brindar un contexto a esa situación. Así que ahora vamos a escucharlos a ustedes, a ver qué quieren compartir. Y la primera situación, problema que nos planteamos tiene que ver con cómo convocar al equipo comunitario de lectura. Vieron que dijimos, estuvimos primero trabajando con los fundamentos, los por qué y los para qué, y ahora vamos a trabajar con los cómo en relación a las comunidades lectoras y específicamente al equipo comunitario de lectura. Entonces, en la primera situación, la voy a leer y después los grupos que tengan esta situación levanten la mano si los veo. Hice la convocatoria a través de CREA, esperé a los integrantes del equipo comunitario de lectura con un té y un regalo para agradecer su presencia, pero asistieron solamente 2 madres. ¿Qué ideas creativas se te ocurren para volver a convocar al equipo? Bien, buenas para todos. Bueno, en primer término habíamos visto como esto de la plataforma CREA, pensar si la plataforma es accesible para todos, si es un medio que en la escuela cada uno conoce como su comunidad y sabe si lo usan, si no, con cuánta regularidad, bueno, en fin. Entonces, bueno, pensar como otros medios de difusión para esta convocatoria. Entonces ahí, si bien es mi primer año como maestra referente, la escuela tiene una comunidad de lectores maravillosa que funciona hace muchísimos años, es algo que viene de antes, entonces que también organizan otros eventos en la escuela, entonces tienen como un grupo súper fuerte. Entonces como que esto que decías hace un rato, ¿no? Como pensar cómo fue la génesis, no lo sé, simplemente disfruto de cada instancia. Y comparto un poco lo que se hace o lo que se viene haciendo. Difusión en la escuela, cartelería en la puerta, se preparan invitaciones para las familias que se difunden. Las propias familias que participan y que lo hacen año a año comparten sus experiencias con otras familias. Entonces eso también hace como un enganche que colabora con el equipo docente, ¿no? Sí. Y en esa cartelería, qué buena cosa sería poder generar un espacio para enseñar un texto persuasivo, por ejemplo, que se puedan apropiar los gurises de esa instancia, que es de crear una invitación a las familias. Otra idea que está buena, que es la compañera que me encantó, que fue la de poder generar también promotores, niños y niñas que puedan promover las ideas a través de... No, habíamos pensado como un video, un recurso audiovisual en los que los niños contaran qué sienten, qué les pasa o qué recuerdan de las instancias de lectura de la abuela de un compañero, de cuando vino mi mamá, que eso siempre es lindo, conmueve también a los adultos y también hace que se acerquen a la escuela. En la última reunión que tuvimos como para conformar, para llamar más, porque hemos tenido muchísimos egresos, entonces las familias se van yendo y se va como despoblando el grupo. Lo que hicimos como estrategia fue ver que el primero y segundo, o las familias de primero y segundo están como súper presentes en la escuela porque son los más chiquitos y demás. Dijimos, bueno, me parece que tenemos que ir como a atacar a esos niveles y como arrastrar, y funcionó. También le contaba a los compañeros que por equivocación muchas familias pensaron que era reunión de familias, reunión de padres, que las maestras los estaban convocando, y cuando llegaron ahí se dieron cuenta que no, que era para la comunidad de lectores. Entonces fue como, bueno, me quedo, me voy, ¿qué hago? No, si estás acá ya quédate y aprovechá. Y fue así también que algunos dijeron, bueno, me quedo y participo, y ya enganchamos ahí. Compartimos lecturas, compartimos nuestra experiencia como docentes de aula, como maestros referentes, como maestros comunitarios también, que es algo que hago, la dirección y exalumnos. Ahora tenemos la dicha de poder contar con estudiantes que participaron de esto y que ahora son parte de la comunidad, que es como lo más lindo. Así que nada. Y ahí claramente que tenemos ese espacio de, si son 2 familias, en el caso hipotético, que son 2 madres que han venido, 2 padres que han venido a este proyecto, qué cosa más hermosa que genera autonomía. Porque acá hay un tema real,
que el docente, si bien lleva a cabo este proyecto, lo lleva a cabo con la escuela, la realidad es de que la autonomía es fundamental para generar espacios de trabajo colaborativo. Si yo me llevo la banderita de que yo voy a hacer todo solo, sola, es imposible. Entonces, fomentar la autonomía, promover la autonomía con las familias es fundamental. Y empoderar. Por eso al final pusimos una cosa que sería construir un nombre al espacio que genere cercanía e identidad barrial. Porque a veces el mundo letrado, el mundo escrito, que está todo escrito en el mundo, ¿no? Es el motor de la humanidad es la escritura. Entonces, ¿qué cosa más bonita que poder generar identidad y cercanía del saber letrado con el saber cultural, identidad barrial, sea en la teja, sea en el cerro? Entonces, ahí hay un montón de cosas, no es que saquemos el nombre del proyecto que estamos acá por eso, sino que darle un momento especial, un nombre especial a esa instancia donde vamos a leer con las familias, cosa que me gustó de lo de leer. Leer individual existe, pero leer en colectivo es el motor que mueve la sociedad y la humanidad. Ningún cambio social se hace solo, ninguna cultura se construye solo. O sea, hacemos siempre en comunidad. Así que por eso creo que algo más para decir ahí. ¿Compañera? No, ya después de ese discurso maravilloso, Gerardo, no tengo más nada para... Espontáneos. Muchas gracias a ese equipo por compartir. Vieron algo bien interesante que decía ella, que es nueva y un poco como la propia comunidad que ya está conformada la llevó, ¿no? Eso es bien interesante en esto que hablabas de las identidades. Es algo que por suerte vemos todos los años, de cómo las comunidades lectoras tienen su propia identidad. Y por eso cuando nosotros damos estos prendedores, las bolsitas de biblioteca solidaria que deben de haber visto, en realidad no es merchandising, es identidad del grupo, del equipo comunitario, ¿no? Es brindarles algo con lo cual sentirse identificados. Obviamente que este proyecto que nos convoca, Biblioteca Solidaria, que además tiene ese nombre particular, hoy un poco Sandra lo explicaba, que la solidaridad no tiene que ver con entregar libros, porque sabemos que eso solo no alcanza. En realidad la solidaridad está en esos equipos comunitarios de lectura que solidariamente destinan su tiempo a compartir lectura con los niños. Sí está buenísimo que tengan esa identidad, ¿no? Que pueda cada equipo generar su propia identidad. Y una de las cosas que hablábamos con Sandra esta semana, mientras estábamos pensando en este encuentro, era cómo el proyecto, por suerte, se nos ha ido de las manos. No es un proyecto de Prolee, es un proyecto de las escuelas y de las comunidades que cada escuela conforma. Es tan grande el proyecto, ya hablamos, tiene 1000 escuelas. Imagínense lo que es para nosotros conectarnos con esas 1000 escuelas, todos los esfuerzos que hacemos, que nos encanta, pero también ese placer de decir, este proyecto ya está instalado. O sea, nosotros tenemos que estar para sostenerlo, pero el proyecto nos excede, ya salió de nuestras manos, ya ahora es de la comunidad. Así que muchas gracias por lo que compartieron. Y viene el otro equipo que tenía la misma situación, problema, que está por allá. Otra de las ideas que surgió del grupo es crear algún taller que dé como indicios de por dónde va el tema de biblioteca solidaria y de ese modo poder involucrarlos. Algo que hablabas hoy, el tema de identidad, nosotros también tenemos en esto de que las familias se pongan en el portón de la escuela a repartir un comunicado, que estaría bueno también ese pin de biblioteca solidaria como tratando de que la gente sepa por dónde va la cosa. También hablamos de que haya evidencias de parte de los niños y niñas también. Nosotros tenemos, en particular en la Escuela 122, tenemos algunos niños que son exalumnos de la institución y que hoy día hacen parte del proyecto porque de verdad no tenemos familias, ¿tá? Hemos intentado un montón de veces y bueno, siempre son 2 o 3 que cuando van, también compartimos experiencias. Tenemos un Instagram que solo compartimos la información, pero no pueden intervenir las familias. Entonces, subimos imágenes allí de lo que son las instancias, pero se queda por ahí nomás porque siempre son 3 familias y los gurises que hoy sí están en el liceo y que se suman a la propuesta. También proponíamos una instancia donde se pueda exponer el material de biblioteca solidaria y que quizás allí alguna familia también se puede sumar.
Bien, Blanca Nieves. Sí, lo que vos contabas también es realidad en algunas escuelas que cuando convocan a la comunidad, esa comunidad no siente que tenga que participar, porque bueno, están como muy alejados de esta cultura escrita. Cuando es así, a lo mejor es interesante acotar el proyecto a 2 meses, 3 meses. Hacer convocatorias más breves donde, bueno, estas 2 mamás puedan venir y sostenerse ese tiempito, buscar, invitar a los chicos de media también. Ha funcionado en otras escuelas invitar a clubes de abuelos. Esto es una idea porque me acuerdo una directora que le pasaba lo mismo y fue a buscar abuelos a los clubes de abuelos y ahí tenía un montón de personas que querían ir, pero son algunos piques que hemos escuchado de otras comunidades que han dado resultados. Pero sí es verdad que a veces esto pasa. Entonces, lo que sugerimos de PROLE es que acoten el tiempo del proyecto. En vez de ser de mayo a octubre, yo qué sé, de mayo a julio, o de mayo a agosto, y bueno, ahí que esas mamás se sostengan y se pone fin cuando se ve que ya no se pueda sostener. Voy a la segunda situación que teníamos, que tiene que ver también con la convocatoria del equipo comunitario, que plantea lo siguiente: el equipo comunitario de lectura está desmotivado y comienzan a poner excusas cada vez que se les convoca a leer. Hay que tratar este tema en una reunión con los integrantes. ¿Cómo organizarías la reunión para abordar la temática y qué acciones propondrías para motivar al grupo? El grupo aquel se autodenominó Hay que insistir, pero mejor imposible. El guionista. Bueno, ¿quién va a pasar acá adelante? Nosotros lo que pensamos fue, como para motivar al grupo, una merienda literaria. Es decir, los convocamos con esa excusa y empezar a dialogar, primero porque la comida muchas veces siempre trae. Y pensando en estos contextos, cuando vos le planteás, hacemos merienda compartida, aparecen todos, hasta que falta todos los días. Bien, entonces, dialogar sobre el motivo, más que nada de, qué fue lo que llevó a desgastarse, a que no concurran, y mediante esa merienda, proponer el literario como un enganche, pero es conversar sobre ese desgaste que hubo, sacar todas las ideas y a partir de ahí empezar a trabajar y proponer otro día. Después, taller con niños, con los docentes y los referentes para empezar a trabajar las propuestas que se quieren hacer ahí y plantear, por ejemplo, que la lectura no va solamente por que quieran leer, sino que cada uno en lo que se sienta más cómodo, hacerlo desde las imágenes, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar las imágenes, hacer la narración. Si estamos buscando de que los padres o la comunidad, o en este caso la gente que está dentro del centro, se anime, buscarle todas las herramientas. No sea solamente eso, sino que en lo que yo me siento más fuerte y lo que hoy en día estamos hablando de competencia, ¿no? Yo soy competente en narrar. Voy a agarrar y voy a usar la narración, punto. Porque eso a mí me va a generar que después otro se anime. Lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Elegir que quienes vayan a leer o narrar o lo que sea, sean duplas, porque muchas veces, acá me dejaron solo pero no pasa nada, muchas veces, ¿no? Es decir, el tener a alguien al lado de uno te genera un apoyo, ¿no? Porque yo hago hasta donde sé que voy, ¿no? Es así. Acá tienen claro ejemplo, ¿vieron? Y por último, trabajar en el colectivo docente sobre la importancia de la lectura en la comunidad. Ahí, por ejemplo, nosotros en la escuela donde yo estoy, en la 149, se hacía, por ejemplo, el proyecto la 149 Lee, en donde 5 o 10 minutos a la entrada, cada chiquitín quería leer algo, teníamos una agenda, un calendario, los lunes, miércoles y viernes eran esos días. No importaba quién, cómo, pero se interesaban en leer un libro, algo, un fragmento
Después empezaron a leer con el hermano estaba en sexto, venía y lo leía. Después empezaron a los primos, el tío, porque muchas veces se genera eso en esos lugares de contexto. Después ellos mismos empezaron a invitar a los abuelos, a los padres, a alguien más, y bueno, y así se fue. El proyecto duraba todo el año, sinceramente. Muchas gracias. Bien, eso tiene que ver un poco con el rol, ¿no?, del maestro referente, que tiene que tener esa cintura de poder ser un nexo entre esa comunidad lectora y los maestros. Vieron que los niños siempre aparecen también como un gancho para atraer a las familias, ¿no? Eso es otra cosa que hemos visto a la mañana y estamos viendo ahora también, que los niños también están involucrados en esta experiencia, por supuesto, que todos los niños desean que sus familias vayan a leer a la escuela. Entonces, ahí tenemos también que apoyarnos en ello a la hora de la convocatoria. No, es bien importante eso que vos decís, que sí, nuestras compañeras tienen que estar convencidos de la importancia de la presencia del equipo y de la importancia de la lectura. Sí, porque no es leer un cuento el viernes después del recreo para que se tranquilicen, es porque esa práctica es fundamental, porque si yo no leo en voz alta, no llevo esa lectura, no se crea comprensión. La lectura en voz alta es la situación didáctica que más enseña a comprender. Entonces, tenemos que estar seguros de que ese momento de leer un cuento, y además el valor de la literatura está más que probado, no es algo que quede para después cuando yo puedo hacerlo. Tiene que tener centralidad en mi planificación y en mi intención de enseñar. Entonces, yo creo que viene por ahí, ¿no? También. Ahí va, y para generar un gancho con los próximos encuentros en los que vamos a estar ahondando un poco más en los lectores y en los libros, también el poder darle un marco de por qué leer literatura infantil, ¿no? ¿Qué valor le damos a la literatura? ¿Qué valor le damos a la lectura? Pero también qué valor le damos a la lectura de literatura infantil en el aula. Eso lo vamos a trabajar próximamente. Porque yo estoy vendiendo los próximos encuentros. Bien, y tengo otro grupo con la misma situación que se llamaban Rosa Caramelo, un libro precioso de literatura infantil. Nos hackearon la idea. Hubo ahí un infiltro de información, no sé qué pasa. Sí. No, estuvimos hablando, sí, pusimos brindar un lugar de encuentro, de referencia, conocer el entorno, que haya una coordinación y estabilidad para mantener la motivación. Sí. Claro, que yo le decía que yo empecé en una escuela nueva en donde la principal característica, me decían, tiene una comunidad lectora que hace muchos años que se mantiene. Y me la presentaron así a la escuela, entonces, claro. Y yo les decía que las primeras veces que empezaron a venir, que gente que hasta está desvinculada, no son familiares de niños que están ahora, son exalumnos, vecinos, gente que fue padre de un alumno, o que algunos también, abuelos. Y tienen una cajita de cartón. En esa cajita, ellos la pusieron arriba de la mesa, yo dije, opa. Y hay cosas que son de ellos de años, tacitas que son las de ellos, todos traen té, café, y es como, no sé, es una caja simple de zapatos, pero está decorada, dice Biblioteca Solidaria, y eso es lo que los convoca. O sea que a veces esas cosas simples dicen mucho. Y bueno, yo les comentaba a las compañeras que me ha resultado, y yo sé que el tiempo en nuestra tarea es lo más valioso que tenemos, pero lo sentí como una inversión, hacer cosas fuera de horario, que sé que hay gente que no está de acuerdo, pero en realidad lo sentí como que invertí ese tiempo y después en la semana había un montón de cosas que funcionaban. Es un ratito de reunirse con el equipo para poder ver, porque las bibliotecas infantiles tienen cosas hermosas que ellos desconocen. Y en probarse, leer, decir lo que le pareció a uno, lo que le pareció a otro, es ese, después de la salida, cuando la escuela queda como en silencio. No me dejaba, ni siquiera como en la dirección tampoco, porque estás todo el tiempo saliendo, que te llaman, y en ese rato ellos sentían la importancia de que era como ese espacio chiquitito, y era un rato nada más. Se tomaban el té, bueno, esa cosa. Pero después en la semana la convocatoria estaba más buena. No sé qué más. Bueno, esto de la sistematización que venía un poco también con lo que
ustedes nombraban. Nosotros en mi escuela, por ejemplo, no tenemos PROLE, pero sí participé del proyecto de una escuela. Y esto que fuera una sistematización de que, tipo, el mismo día de la semana, todos al unísono, es difícil de coordinar, pero de sostener eso para que no decaiga y de que, por ejemplo, bueno, se dejó este día, esto de recibirlos también, de que sepa que es ese día, ese encuentro, toda la escuela le dedica esos 5 o 10 minutos como para sostener la motivación también del equipo y que continúe viniendo. Sí, ojalá tuviéramos espacio siempre para que ese mismo espacio sea, bueno, hay escuelas que también, bueno, eso, que ellos tengan un espacio, que sabemos que hay escuelas que no lo tienen, pero si no tienen ese espacio, crearles un lugar de pertenencia, que la compañera puso el caso de esa caja, que bueno, tiene ese valor simbólico para esa comunidad, pero quiero decir, si no existe el espacio físico, crearlo a través de, no sé, de algo que nos identifique, que sabemos que existe, pero bueno, como que la escuela también se lo pueda brindar. Hay mucho para dar, los miedos, por ejemplo, la poesía es algo que a nosotros no nos cultivaron, se ve mucho. Entonces vos le decís, ¿y poesía? Poesía, no sé, o sea, yo amo la poesía, pero a veces tenés que tener ese tiempo de estar con ellos, de leer, bueno, miren qué lindo esto, cuánta cosa dice, cuánto se puede traer, pero es tiempo, el tiempo, nada más que el tiempo es oro. Bueno, el tema de la identidad es recurrente, ¿no? Vuelve a aparecer. También el poder generar un espacio para este equipo comunitario que simbólicamente en la escuela de la compañera era una cajita, pero vieron que en algún momento también hablaron para motivar, porque estamos en esto de la situación problema, era un grupo que se venía como pinchando, el poder compartir las lecturas. Esto que nosotros le estábamos hablando hoy de leer, releer y conversar sobre lo leído, qué importante tener esa instancia también con los equipos comunitarios de compartir lectura, de leernos entre nosotros, de conversar, ¿no? De abrir, porque en la conversación es precisamente donde construimos los significados, ¿no? Y cada vez con mayor complejidad, y que ellos puedan llevarse eso también como una herramienta después para poder hacer con los niños, ¿no? Muchas gracias al equipo por compartir. A Rosa Caramelo.